y el trabajo que vamos a revisar hoy es este, síndrome de mielodisplasia y leucemia mieloide agudo en el adulto mayor. Sin embargo, si bien este fue el trabajo que se me asignó para hoy, me tomé la molestia y el gran trabajo, pero por pensar en mis compañeros de que acá hay residentes de primero a cuarto, como de agrandar un poco el tema, porque me pareció que si uno no entiende mielodisplasia y leucemia mieloide aguda, es bien difícil que podamos conversar de la aproximación específica en el adulto mayor. Así que les pido paciencia, un poco si necesitan agua, café, este es el momento, porque probablemente va a ser una presentación un poquitito más larga de las que habitualmente yo hago. Y si están cansados también que me avisen, ¿ya? Además de eso, en la noche les mandé un material complementario que es para que, como son palabras nuevas y uno se va perdiendo, puede que lo necesiten durante la presentación, ¿ya? Así que comencemos. Primero, ¿cuál va a ser la ruta? Antes de todo, vamos a comentar cómo se evalúa la hematopoiesis y vamos a hacer especial énfasis en cómo era la hematopoiesis, cómo se ven los frotis, que es un mielograma y una biopsia de médula ósea. Después vamos a hablar de mielodisplasia y síndrome mielodisplásico, que no son exactamente lo mismo. Después vamos a hablar de leucemias agudas, en este caso mieloides. Y finalmente vamos a quedarnos con un par de objetivos y conclusiones, que los objetivos se los voy a comentar ahora. ¿Cuáles son los objetivos específicos de esta charla de hoy? Que efectivamente nos quede claro qué es la mielodisplasia y los síndromes mielodisplasicos, cómo y cuándo las vamos a sospechar, que tengamos claro las nociones generales de diagnóstico, no tan específicos porque vamos a ver que son herramientas propias de los hematólogos, y que entendamos el tratamiento. Por lo tanto, el énfasis va a estar, como se los dije, en el hemograma, en el frotis, pero además vamos a recalcar mucho que esta es una especialidad, la hemato-oncología, que tiene tratamientos muy, muy agresivos y que en función de eso vamos a darnos cuenta que la aproximación es un poco distinta cuando veamos adultos mayores. Y finalmente, vamos a entrar como especialidad a la geriatría y ver cómo vamos a hacer esta valoración que es de la persona mayor y que nos va a ayudar a decidir cómo va a ser la conducta y cómo va a ser el tratamiento. Entonces, como ven, tenemos un montonazo de cosas que revisar. Así que vamos a partir con la hematopoiesis y un par de recuerdos, ¿ya? Esto es lo que tienen que recordar y esto es lo que les mandé en su material complementario para que lo tengan. En la médula ósea tenemos células que nosotros llamamos pluripotenciales, o sea que pueden ser lo que sea esa célula. Pero esa célula, en su primer andar, va a tener que diferenciarse ya si va a ser una célula, una unidad formadora de colonia, que pueden ser colonias de eritrocitos, de plaquetas, de granulocitos, ¿ya? De megacariocitos, por eso se llama GEMM. Pero, si se fijan, esa célula madre igual es multipotencial. Puede ser muchas cosas aún. O la célula madre va a tener que decidir y se va a tener que comprometer a la línea linfoide y transformarse en una unidad formadora de colonia, pero de la línea linfoide. Si esta célula decide irse a la línea linfoide, vamos a tener todo lo del lado derecho de su pantalla, que no vamos a conversar hoy día, que van a ser los linfocitos T, B y el natural killer, ¿cierto? Si la célula se va a este otro lado, que es donde nos vamos a enfocar hoy, va a tener que, después de ser esa primera unidad formadora, ir a otra unidad formadora, que ya van a ser células progenitoras. Y por eso aquí están colores y me gustó este gráfico o figura para ustedes porque me parece súper, súper clara. Va a transformarse ya sea en una unidad formadora de eritrocitos, de megacariocitos o de la línea monocítica, ¿cierto? Como aparece ahí. Después de eso, se van a transformar en células precursoras a blastos. Y este concepto es el que tienen que tener súper claro a lo largo de toda la presentación. Cuando yo digo blasto, hablo de una célula inmadura, una célula precursora, pero esa célula más o menos ya sabe hacia dónde va. Ese blasto ya sabe que probablemente camina hacia ser un eritrocito, o ese blasto camina hacia ser un basófilo, ¿cierto? Todas estas células hasta aquí están en la médula ósea. Por lo tanto, cuando hablemos de eso, vamos a estar pensando en ir a buscarlas a la médula ósea. Cuando ya estamos hablando de glóbulos rojos, eosinófilos, plaquetas, basófilos, vamos a estar hablando de sangre, ¿ya? Frotis. Y hay algunas de estas células que cuando se van a ir a los tejidos van a cambiar de nombre, como por ejemplo, y que es muy importante en geriatría, saber que el linfocito B cuando va a los tejidos y va a actuar se transforma en plasmocito. Y eso es un concepto que tienen que tener cuando revisen mieloma, plasmocitomas, todas esas cosas.
El monocito, cuando vaya a los tejidos, se va a transformar en macrófago y va a actuar, y el mastocito tiene una línea independiente que también está dibujada ahí, pero hoy día no nos vamos a detener mucho en efectivamente el mastocito en el tejido. ¿Cómo las células hace esto? Aquí la idea de este gráfico no es aprenderse estos mecanismos, pero que hay que entender que detrás de esto está la epigenética, los mecanismos moleculares y en el fondo los factores de transcripción. Esta célula, que puede ser cualquier célula, va comprometiéndose con distintos linajes. ¿Y cómo se compromete? Se compromete porque va a expresar factores de transcripción o va a expresar cierta información genética y otra la va a silenciar. Por lo tanto, eso es lo que va estudiando hoy en día la hematología. ¿Cuáles son esos factores? ¿Cómo los podemos modificar? ¿O cómo se equivocó para producir esta enfermedad? Y si se fijan, cuando yo en este gráfico se los quise agregar porque tiene dos cosas que en el fondo quiero que recuerden. Cuando estamos hablando de células precursoras o blastos, pero que están comprometidas, porque si ustedes se fijan dice eosinófilo, neutrófilo, adentro de la pelotita circular, si yo las miro desde afuera se ven todas iguales o muy parecidas, porque si bien ella está comprometida, su material genético lo sabe, fenotípicamente esa célula todavía no parece un eosinófilo, todavía no parece un eritrocito, ¿cierto? Entonces cuando madure más yo la voy a poder reconocer. Y este es un dibujo de lo que les acabo de mostrar, que se trata de aproximar a la realidad, como un dibujo de la histología de lo que vamos a ver. Y aquí ya empieza a notarse las dificultades que yo les digo. Cuando yo veo las células precursoras, son todas parecidas. Tienen núcleos grandes, tienen cromatina o contenido del material genético laxo, como disponible para su reproducción, ¿cierto? Para que se formen todas las antígenos que van a ver en la superficie o las señales que van a ver. Y en la medida que va caminando la célula, va achicando núcleos o los núcleos se van transformando, sus citoplasmas se van haciendo más característicos. Entonces, por ejemplo, vemos que los neutrófilos o los segmentados, por ejemplo, es muy evidente ahora por qué se llama segmentado, ¿cierto? Porque tiene muchos segmentos su núcleo y además de eso tiene un poquitito como de vesículas adentro, pero más chiquititas y no tan evidentes como los sinófilos, que está lleno de enzimas adentro con muchos puntitos. O el basófilo, que también se llama por su tinción basófilo, pero lo ven en el dibujo que también tiene todas sus vesículas, ¿cierto? Entonces, ahora que ya más o menos entendimos, la idea es como que ustedes imaginen que ahora van a ver un frotis. ¿Ya? Esto es lo que hacen los hematólogos o las personas que trabajan en el laboratorio de hematología y es lo que finalmente ocurre cuando nosotros decimos queremos un hemograma. ¿Por qué estamos pidiendo un hemograma? Bueno, nosotros queremos que estos dibujos los vean en un frotis. Y esto es más o menos lo que uno se imagina, nuevamente es un dibujo, qué es lo que va a pasar. Que aquí yo veo, pues primero les voy a decir, si ustedes quieren después pueden tratar de reconocerlos, con la práctica se va logrando, obviamente no al nivel de ellos, pero uno va haciéndose más cercano. Arriba hay un linfocito grande, que si se fijan tiene unos granitos adentro, que probablemente son anticuerpos, es lo que uno podría suponer porque es su función. Hay dos segmentados, que son iguales, hay un eosinófilo, un linfocito que está ahí abajo, que el linfocito tiene ese núcleo como más grande, con un citoplasma chiquitito. Hay un basófilo, un eosinófilo ahí arriba, otro segmentado, y probablemente ese es un monocito, el que tiene como el núcleo en C, que se llama encallado. Y esto es, ahí está, perdón, neutrófilo encallado. Y esto es lo que en realidad uno ve, ¿ya? Aquí se van a dar cuenta que en realidad no son idénticos e iguales, pero son bastante parecidos y uno va entrenando el ojo a encontrarlo en el frotis. El punto es que generalmente un frotis es así, y por eso en su material complementario les puse un hemograma, porque ahora la idea es que vean un hemograma y se den cuenta que el gran porcentaje de la sangre se lo llevan los glóbulos rojos. Por lo tanto, cuando yo veo un frotis, voy a ver muchos glóbulos rojos y lo que hace la persona en el laboratorio o el hematólogo cuando baja, en realidad es moverse a través de los campos para encontrar estas células. Algunas en mayor proporción, por ejemplo, puede haber 70% segmentado y va a ser fácil, pero fíjense en el hemograma cuántos son eosinófilos. O sea, normalmente los eosinófilos van entre un 0 y un 4%. O sea, si esa persona tiene 0%, yo me tengo que mover a través de muchos campos en el frotis para lograr encontrar un eosinófilo y poder describirlo. Bueno, no sé si se dieron cuenta, pero ahí tenemos glóbulos rojos que son más o menos normales, tenemos lo que parece un linfocito en la esquina superior derecha y tenemos un segmentado.
Y acá ya vamos a empezar con algunas nociones que tenemos que entender para la presentación. Cuando uno lee el hemograma generalmente no sabe lo que le están diciendo, pero en realidad no es tan difícil y con esto la idea es que de ahora en adelante los puedan como mirar más. En general, cosas que nos suelen informar, como en la primera foto, neutrófilos hipersegmentados. ¿Qué es un neutrófilo hipersegmentado? Que tiene muchos segmentos en su núcleo y que probablemente está activo, está trabajando, ¿ya? O sea, hay una infección, un cuadro agudo que está haciendo que esto ocurra. O nos ponen neutrófilos con granulaciones tóxicas. Típico informe de hemograma, ¿cierto? Es un neutrófilo que tiene muchísimas vesículas que están listas para ejercer su función porque debe haber algo a lo que hay que atacar en este momento. El tercero, este es muy bonito, son neutrófilos también, pero miren cómo está lleno de vacuolas. Y esto es una infección por neumococo, ¿ya? El otro es un neutrófilo que tiene un segmentado que tiene cuerpo de Dol, que en realidad es una inclusión característica de cierto evento. La idea era como que lo conocieran, después pueden revisar. Una imagen en donde están todos los glóbulos rojos y sus formas. No son patognomónicos de ninguna cosa en particular, pero nosotros sabemos, por ejemplo, que los esquistocitos tienden a ser de las anemias hemolíticas porque se van rompiendo, ¿cierto? Después les tengo hemogramas que tienen efectivamente macrocitosis, que es una de las cosas que vamos a discutir hoy día. Volúmenes corpusculares grandes, o sea, son glóbulos rojos que son más grandes. Nosotros no sabemos por qué, esto no nos va a dar diagnósticos etiológicos, pero yo les puse que el primero es una BCM 134, las BCM generalmente mayor de 110 son súper sugerentes de déficit de B12, porque en el fondo esta célula, para poder formarse correctamente, necesita vitamina B12. Su proceso y su construcción nuclear necesita vitamina B12. Si yo no le entrego eso, la célula no va a ser capaz de terminar su maduración. Y por eso voy a tener una célula grande y deforme y mal hecha, ¿ya? Lo mismo en enfermedades crónicas, hipotiroidismo, daño hepático, enfermedades renales, todas van a afectar la hematopoiesis. Y por lo tanto vamos a tener glóbulos rojos de un tamaño amorfo, dismórfico. Eso es dismorfia, ¿ya? Y abajo ya, entrando como en el tema de hoy, nos vamos a dar cuenta que las células precursoras se parecen. Si yo veo un frotis y yo, que soy más encima lego en el tema, no soy capaz de diferenciar qué precursor es. Entonces, por ejemplo, aquí yo les puse un mieloblasto, pero a lo lejos para nosotros no es muy distinto del blasto del segundo frotis. Ambos son blastos, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de blastos, nos empezamos a introducir en este mundo de las leucemias y los blastos. El tercero, una leucemia mieloide crónica. Blastos de nuevo. La que viene es una leucemia linfática aguda, una LLA, ¿ya? Blastos. Ustedes no van a saber por eso qué es. Solo el frotis les va a sugerir que hay células precursoras en un porcentaje. Eso. Y el último que quiero que recuerden es el caso clínico de hoy. Este es un hombre de 70 años, sexo masculino, importante, que tiene anemia, no se le pasa la anemia, y además de eso este año ha tenido un montón de infecciones, montonazo, neumonía tras neumonía, neumonía tras neumonía. Y está preocupado porque se está enfermando mucho. Y a ustedes les llega la consulta y les llega con un hemograma que efectivamente describe que tiene una anemia, esa anemia es macrocítica, tiene una BCM de 110 y que acaba de estar resfriado con una neumonía y que tiene un neutrófilo, se describen neutrófilos hipersegmentados. Entonces ustedes dicen, rayos, ¿qué tiene esta persona? Y así es como va a partir la historia del adulto mayor que ustedes van a conocer, ¿ya? Síndrome mielodisplásico. Entonces, ¿qué son? Los síndromes mielodisplasicos son un grupo gigante, heterogéneo, ¿ya? De enfermedades hematológicas, pero lo que en el fondo necesito como reforzar es que es clonal, o sea, una célula precursora que por alguna razón se dañó, se está repitiendo infinitas veces, ¿ya? Al repetirse tanto, lo que va a caracterizar esto es que van a haber disminución de líneas celulares, citopenes. En primer lugar, por ejemplo, imagínense que es la línea eritroide la que está dismórfica y clonalmente reproduciéndose. Esa célula no está bien construida y la médula no la va a dejar ir a la periferia. No va a permitir que en el fondo afuera esté lleno de células inmaduras porque en el fondo la señal es que cuando está lista sale a la periferia. Esta célula no está lista. Por lo tanto, probablemente lo que yo voy a ver en el frotis es una anemia, ¿ya? O voy a ver una neutropenia. Pero además de eso, las que lleguen a salir van a funcionar mal. Por lo tanto, también voy a tener una representación clínica de esa mala función.
que pudiese ser una infección, que pudiese ser una hemorragia, ya va a depender de la línea. Y además puede ser que esta célula esté en tanta reproducción que afecte por una situación de espacio o por su propio, en el fondo, clonalidad, también afecte a las otras células. Y yo no vea solo una citopenia, sino que vea una pancitopenia. O sea, todas estas cosas pueden ocurrir. ¿Y qué cosas quiero en el fondo que se queden como conceptos importantes? La idea de esto es que se den cuenta que si yo tengo un paciente con anemia y yo sospecho que hay una mielodisplasia y yo me llego a ir a la biopsia de la médula ósea, me voy a la médula, no es que tengo anemia porque tengo muy pocas células, no es que me falten, son muchas, son clonales, pero están todas en la médula porque están mal hechas, ¿ya? Entonces es una enfermedad que una médula va a estar normal o muy celular, completamente distinto al mundo de las aplasias, de la mielofibrosis, ¿ya? ¿Existe un grupo como todo en la medicina que es hipocelular? Sí, pero son menos del 10%, una rareza. Además de eso, como ya les expliqué, yo no puedo hacer el diagnóstico de un síndrome mielodisplásico sin excluir todas las causas de por qué la hematopoiesis no está funcionando. Y aquí van a entrar muchísimas cosas: déficit nutricionales, vitamina B12, ácido fólico, virus hepatitis B, virus hepatitis C, VIH, cualquier cosa que afecte la hematopoiesis tiene que ser excluida antes de hacer este diagnóstico, ¿ya? Además de eso, decir mielodisplasia no es lo mismo que decir síndrome mielodisplásico. Cuando yo digo mielodisplasia, estoy diciendo que hay una situación, célula, línea que está mal formada, que está irregular, que está dismórfica en la médula, que puede tener una causa nutricional, por ejemplo, ¿ya? En cambio, cuando yo estoy hablando de síndrome mielodisplásico, me estoy tratando de referir a estas enfermedades clonales, ¿ya?, de la médula. Por lo tanto, la displasia o el concepto displásico, que se los informen en un hemograma o en una biopsia o que les hablen de displasia, no es un desorden clonal, es simplemente una malformación, ¿ya? Displasia. Y el síndrome mielodisplásico obedece a cambios citogenéticos, moleculares e inmunológicos de la médula y de los precursores, ¿ya? Esa es la idea. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Vamos bien? Y ahora sí, un poco lo que decía el trabajo, que era lo que estamos enfocándonos hoy. ¿Cuál es la incidencia? 15.000 a 20.000 casos en Estados Unidos, no tenemos incidencias acá en Chile. ¿Y por qué lo estamos hablando hoy día? Porque el 80% son mayores de 70 años. Esta es una patología clásica de adulto mayor, por eso tenemos que conocerla. Los síndromes mielodisplásicos pueden ser de novo o secundarios, o sea, de repente yo voy a tener un síndrome mielodisplásico o, por ejemplo, yo tengo el antecedente de haber recibido quimio por otro cáncer. La quimio va a afectar a mi médula ósea y puede que se haya dañado una célula precursora y esa célula precursora se dispara y empieza clonalmente y se genera un síndrome mielodisplásico secundario. Cosas importantes y que tenemos que preguntar en la historia: si tiene quimio, si tiene radio, si es tabáquico, fertilizantes, gases como el diésel, los metales pesados, o sea, la exposición laboral, a qué se dedicó la persona, es un antecedente aquí. Y otros tumores, puede ser esto en el fondo secundario a otros tumores sólidos. O sea, la historia del paciente tiene que ser muy profunda. ¿Por qué también tenemos que indagar en esto? Porque las mielodisplasias secundarias tienen peor pronóstico, porque en el fondo lo que se piensa, o la teoría fisiopatológica, es que esto es el evento final que tú estás viendo. O sea, supongamos que esto fue un metal pesado. El metal pesado estuvo toda tu vida, tú te expusiste a eso, presionó tanto que finalmente provocó un daño en esta célula progenitora que ya es irreversible. Entonces, por mucho que tú lo trates, esto es irremontable. Versus a lo mejor si tú pillas algo de nuevo, que puede ser que si llegues a tratarlo justo en el momento, logres revertir esa situación. Entonces, eso tiene un factor pronóstico importante. Además de eso, está directamente relacionado el factor pronóstico a la cantidad de blastos y la citopenia. Por lo tanto, si yo tengo un adulto mayor que llegó con una anemia y las demás líneas están bien y no tiene blastos en periferia, puede que ande mucho mejor que si ustedes le dicen que tiene blastos en periferia, que tiene una neutropenia, una anemia o una pancitopenia. O sea, ese paciente va a andar mal, ¿ya? Y además de eso, si se transformó, o sea, si ese paciente tiene un síndrome mielodisplásico, ustedes lo tenían, lo estaban en control, y eso se transformó en una leucemia, o sea, los blastos ganaron, ese paciente va a tener peor pronóstico que alguien que tú diagnostiques desde cero de una leucemia.
¿ya? Y la estimación de sobrevida, como para que ustedes se den cuenta lo difícil de enfrentar esta patología, a 3 años el 50% está vivo, el 50% está muerto, ¿ya? Así en general, porque como les dije, esto era súper heterogéneo. Por lo tanto, ¿cómo van a hacer el proceso diagnóstico? Y recordemos el paciente que les puse de ejemplo. Típico caso, lo vamos a sospechar cuando hay una anemia macrocítica y además de eso viene con una pancitopenia o viene con una citopenia agregada, una neutropenia, por ejemplo. Ese es típico caso para sospechar. Cuando lo sospechemos, tenemos que hacer una historia familiar, si bien acá no hay mucha agregación de leucemias heredadas, pero puede existir el caso, así que es importante recabar si en la familia hay antecedentes, pero la exposición, ¿ya? Y los tratamientos a otras neoplasias anteriores. Tienen que descartar cualquier factor ambiental o medicamentoso que pueda estar provocando la dismorfia. Y todas las enfermedades, hepatopatías, renal crónico, todos los virus, parvovirus, citomegalos, todo, ¿ya? ¿Y cuáles son las clínicas típicas? Anemias, hemorragias, equimosis, fatiga, infecciones. O sea, están traduciendo que estas líneas celulares que están dismórficas, que no se formaron bien, no pueden ejercer su función y por lo tanto van a fallar, ¿ya? Entonces, ¿qué le vamos a pedir al paciente? Le vamos a pedir un hemograma, el hemograma va a traer un frotis, y les vuelvo a poner el caso de este paciente, ¿cierto? Anemia, macrocitosis, un neutrofilo hipersegmentado. ¿Qué nos va a dar el frotis? Bueno, el frotis nos va a dar el número de líneas con displasia. Nos va a decir, abajo nos va a describir células displásicas, si va una línea, 2 líneas, eritrocitos displásicos con neutrófilos, ¿ya? O solo una. Nos va a decir si hay células inmaduras en periferia, nos va a decir si hay blastos, que ojalá no haya, pero nos va a decir eso el frotis. No nos va a poder decir qué célula inmadura. Quizás puede que un buen hematólogo lo sospeche, pero no nos va a decir. Y el número de monocitos, porque hay patologías específicas que si hay muchos monocitos entran en otra categoría. Y acá les tengo ejemplos. Acá podemos ver que hay glóbulos rojos que tienen inclusiones, que tienen estas formas extrañas, ¿cierto? Estas son todas dismorfias. En el frotis de la derecha arriba, claramente son células inmaduras, son blastos en periferia. ¿Qué blasto? Yo no lo puedo saber. Tenemos un paciente que está mucho más anémico que el de arriba, otro ejemplo, o sea, más anemia, más macrocitosis y también tiene un neutrófilo hipersegmentado. Por lo tanto, ¿pueden saber qué tiene el paciente que yo les estoy dando como de ejemplo? Aparte de que tiene una anemia, una macrocitosis y que al parecer tuvo una infección. No, ¿por qué? Porque faltan antecedentes clínicos, porque el frotis es muy escaso para yo poder dar un diagnóstico, porque además me faltaron cosas que preguntarle en la historia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Probablemente, en la mayoría de los casos, si yo quiero seguir, porque excluí estas causas como la desnutrición, los fármacos, voy a querer saber más. Y para eso voy a tener que pedirle un mielograma. Bueno, probablemente derivarlo al hematólogo, pero un mielograma. ¿Y qué nos va a decir el mielograma? El mielograma va a ir a la médula realmente a tomar esa cantidad de sangre y volver a ponerla en un frotis, pero voy a ir a lo que está dentro, lo que en el fondo la médula se está quedando porque está mal, ¿no es cierto? Y ese sí me va a decir con mayor precisión el número de líneas que están con displasia, o sea, mal hechas, el porcentaje de blastos, y aquí va a ser muy importante saber cuántos blastos, porque nos vamos a entrar de lleno en el terreno de las leucemias, y también, por ejemplo, nos va a contar si hay sideroblastos en anillo, que a ustedes les debe sonar, ya van a ver por qué aparece acá, y palabras que nos van a decir y que tienen que empezar a sonar, por ejemplo, hiperplasia eritroide, o sea, una de la línea eritroide que parece que está más grande, megaloblástico, ya grandes, basófilas, con núcleos en el fondo en donde el material genético se ve que se está expresando, que tiene menos nucleolos de lo que yo esperaría. Por ejemplo, ahí abajo tenemos unas células que tienen como unos pelillos, o sea, como que tienen unas espículas, que son unos blastos como con espícula. Y acá les tengo algunos ejemplos, que en el fondo, si se fijan, son todas precursores, pero son líneas, y por eso les dejé el material complementario. Si bien corresponden a la línea amiloide, también tienen células, líneas distintas de donde van creciendo. Algunos pueden tener algo en común más adelante, pero después ya se separan, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí hay una displasia de la línea granulocítica. Ahí hay una displasia de la línea megacariocítica. Y aquí típico concepto que uno va a ver, micro-megacariocitos, macroplaquetas. O una displasia de la línea eritrocitaria, ¿ya? Pero como ven, son células inmaduras, parecidas, grandes. Pero las células por sí mismas no son todo. Nosotros también tenemos que saber cómo se está comunicando con su tejido es la médula.
Y como yo les comenté, esta es una patología que la médula está clonando, o sea, es una médula rica en células. Y por eso les puse otros ejemplos, porque la biopsia nos va a poder hablar de si hay fibrosis, cuántas células hay, y le voy a poder hacer técnicas como la inmunohistoquímica o estudiar, por ejemplo, P53. Entonces aquí yo también les puse ejemplo. La primera foto es una médula normal. Y si ustedes se fijan, aunque nosotros no sepamos y seamos muy inexpertos en esto, podemos ver que hay células que son distintas y que hay de todas las líneas, ¿ya? Por muy precursoras que sean, son distintas. En cambio, por ejemplo, la segunda foto es una fibrosis, una mielofibrosis, completamente distinto, ¿cierto? Y acá tenemos una aplasia. Otra cosa, la penúltima foto son plasmocitos, como toda la patología, plasmocitos, mieloma, todo ese grupo de... Y son todas iguales, ¿se fijan? Todas iguales. Y el último en rojo es nuestro paciente anémico, con macrocitosis, ¿cierto? Tiene muchísimas células en su médula. Claramente aquí uno podría sospechar que esta célula dismórfica está clonándose y no está saliendo al frote. Pero sigo sin saber qué célula es. Probablemente el hematólogo lo sospecha, el del laboratorio también, pero yo no lo sé y tampoco lo sé con certeza, ¿cierto? Entonces, las técnicas de hoy en día han permitido aproximarse. Y ahí es donde ustedes tienen que conocer que está el inmunofenotipo por citometría de flujo, que nos va a ayudar a distinguir efectivamente esta mielodisplasia de la citopenia que no va a ser clonal, ¿ya? Que por otra razón, o sea, que nos va a decir que son todas las células iguales. Eso. Esto es una citometría y es fácil de entender porque finalmente lo que la ciencia nos ha llevado hoy día es a reconocer los marcadores fenotípicos que tienen estas células. Entonces yo puedo saber, por ejemplo, que es lo que estamos viendo hoy día, que las células progenitoras tienen CD34 y CD38. Si yo logro reconocer esa presencia, voy a saber que son blastos, que son precursores. Pero además de eso yo puedo saber si es una célula B, si es una célula T, si es una línea mieloide, como en esa tabla yo ahí les marco. Si las líneas mieloides tienen CD13, CD14, CD33, ¿cierto? Entonces, la idea es que ustedes les van a entregar esto. Este es el resultado que ustedes les van a entregar. Entonces les van a poner cuántos CD34, o sea, les están hablando de inmaduros, ¿ya? Cuántos de la granulocítica, eritroide, y les van a dar alguna conclusión, como sin evidencia fenotípica que sugiera proceso mielodisplásico. O les van a informar con clara evidencia fenotípica de un síndrome mielodisplásico, o no concluyente. Y esta imagen va a ser la que va a aparecer. Acá en realidad son dos. Esta es la normal, si mi memoria no me falla, y la otra es la normal. Es para comparar. En el fondo, acá se cuentan si tiene CD, en este caso CD11, CD13, y se sabe cuánto es lo que uno espera normal. Si este gráfico cambia, en este caso, si esto era lo normal, aquí hay un grupo de células clonales, porque son iguales, tienen los mismos CD, que no es, claro, que no es lo que yo estaba esperando. Esa es como la idea de una citometría. Obviamente nosotros no vamos a adquirir la expertise de interpretarla, pero sí la idea de hoy día es que entendamos qué es lo que nos están informando. Bueno, y si no fueran clonales y fueran todas distintas, aquí iba a haber un desorden, ¿ya? Pues en el fondo si están todas juntitas, son todas iguales. Perdón. Ya, y lo otro es el análisis citogenético. Hoy en día, como ya sabemos, conocemos de lesiones, translocaciones, mutaciones, ¿ya? Lo que nos va a ayudar el análisis citogenético es a ir a mirar los cromosomas y ver si efectivamente faltan pedacitos de colita o están de más, y con eso también vamos a poder hacer diagnóstico y además vamos a poder usar técnicas como el FITS, que en el fondo esta fluorescencia, por eso la F, en donde nos va a poder reconocer específicamente ciertas anormalidades. Además podemos estudiar polimorfismos específicos, que ahí estamos metiéndonos en un grupo mucho más específico, o podemos hasta secuenciar hoy en día, ¿cierto? Con todo eso, yo les voy a poder, esta es otra de las imágenes de su material complementario, recién ahí yo puedo saber qué mielodisplasia, en realidad qué síndrome mielodisplásico es. Los síndromes mielodisplásicos se clasifican, o van a escuchar en hematología, dos clasificaciones. La de la OMS, que es la que se usa hoy en día, y la antigua, que se llama FAB, que era French American British. Esa clasificación se usaba cuando no había técnicas de citometría, cuando no había tanta genética, y eran clasificaciones que describían más bien la morfología o las características. En cambio, hoy en día, como tenemos todas estas técnicas y por eso tenemos que conocerlas, hemos llegado a más caracterización, no perfecta, se van a dar cuenta, pero hemos logrado más en la ciencia. Entonces, por ejemplo, el primer grupo son las citopenias
resistente, o lo que nosotros como conocemos como refractarias, anemias refractarias, ese tipo de cosas, con una displasia de una sola línea celular. Entonces ahí está la anemia resistente o refractaria al tratamiento, la neutropenia resistente al tratamiento, la trombocitopenia, una línea, ¿ya? Ahí yo les dejé las características que ustedes van a ver en la médula ósea para que algún día si las necesitan ver, pero son lo que convertamos, displasia de tal línea, micromegacariocito, ¿ya? Pero son dismorfias, formas irregulares. La otra es la anemia resistente con sideroblastos. O sea, cuando hablamos de sideroblastos estamos hablando de síndrome mielodisplásico, ¿ya? ¿Y cómo se clasifica? ¿O qué es lo importante? Porque me voy a ir a la médula, voy a teñirla y va a estar lleno de sideroblastos en más del 15%, además de ser células inmaduras y todo lo que les conté. Y esa va a ser una anemia con sideroblastos. Voy a tener citopenias multilíneas, o sea, anemia, neutropenia y displasia. Entonces ahí van a quedar como citopenias resistentes, con displasia, multilíneas, ¿ya? Pero además de eso, ¿se acuerdan que yo les dije que si están los blastos en periférica, viene la leucemia detrás? Bueno, acá hay una categoría en donde dicen, oye, acá hay blastos en periferia. Ojo, esto se va a transformar, tengan cuidado. Entonces hicieron esta clasificación en donde si hay blastos en periferia y son poquitos, va a ser AREB 1. Si son más, va a ser AREB 2. Y si ya es más del 20%, ya vamos a estar hablando de leucemia, ¿ya? Además es importante porque en el flujograma que les voy a mostrar, si tienen bastones de Auer, que son unos bastoncitos que reconocen a células precursoras y hablan de leucemia, va a ser también un AREB 2, ¿ya? Además de eso, están las mielodisplasias asociadas de lesión del cromosoma 5 del bracito Q. Esa por sí sola, si tú no un 5Q, queda ahí. Y eso lo vamos a ver con las técnicas que le enseñé, FIT, citometría, ya, todas esas cosas. Y tenemos algunas de la niñez que nosotros nos vamos a ver y aún así, con todo lo que les he mostrado, igual podemos quedar en el clásico no clasificado, ¿ya? Siempre va a estar. Y este es un resumen. Es la otra diapositiva para que ustedes vean, pero acá lo importante, en el fondo, ¿cuántas citopenias hay? Una línea, solo anemia, varias líneas. ¿Cuántos blastos? Pocos blastos, ¿ya? O sea, lo máximo que ustedes pueden tener es 19% en la AREB 2, porque si no es leucemia. Blastos en médula ósea, lo mismo. ¿Cuántos sideroblastos? En las otras tienen que haber pocos. Por ejemplo, en las primeras, si tienen mucho, ya vamos a quedar en sideroblastos, en anillo. Y en las AREB puede ser indiferente. Y la displasia, ¿cuántas líneas y qué tipo? ¿Ya? Si se llegan a perder, está en su material complementario. Y acá es solo para compararles, esto era lo que hacía la FAB antes. Como no tenía mucha información, la clasificación era más pequeña y englobaban, están en colores. En el fondo, hoy en día tenemos todas estas que antes eran solo la primera. ¿Ya? Y aquí ya es como hacer diagnóstico. Esto en el fondo es lo que les va a tocar a ustedes, es lo que vamos a todos nosotros, es lo que nos va a describir el mielograma, el frotis. Yo les dejé los nombres. Acá vemos que en el frotis podemos reconocer precursores, ¿ya? Estos son una consideroblasto, un AREB. Arriba tenemos precursores eritroides, pero que en el fondo tienen estas características inmaduras. Tenemos un síndrome mielodisplásico 5Q, o sea, todas las opciones. Y abajo les puse en la fotito esa que tiene colores, todos esos colores son técnicas inmunohistoquímicas y aquí lo que se ve azulito, todos esos puntitos azules es los sideroblastos en anillo, ¿ya? Que claramente son una anemia con sideroblastos en anillo, y esos es hierro que está en las mitocondrias y que no debería estar ahí. Y esa es su expresión de que esta célula se formó mal y está haciendo lo que no tiene que hacer. Entonces, el flujograma diagnóstico, y ahora sí van a poder entender y lo van a ver claro. Cuando yo sospecho una mielodisplasia, lo mínimo que tengo que tener es que haya presencia de más de 10% de células displásicas en la médula ósea. Para partir, tienen que haber células displásicas, si no, esto no funciona. Y de una línea mieloide. Además de eso, no pueden haber más de 20% de blastos, porque si no estamos hablando de una leucemia, ¿cierto? Si tenemos eso, puedo seguir. Si tienen bastones de Auer, que son estos, miren, esos, que es una célula inmadura, pero además tiene bastones, entonces eso es un AREB 2. ¿Ya? Si no tiene, sigo. ¿Tiene blastos en la periferia? Sí. ¿Cuántos? Si tiene de 2 a 4 va a ser un AREB 1, si tiene más, un AREB 2. Fin. ¿No tiene blastos en la periferia? Sigo. Me voy a la médula ósea y veo si hay blastos. Si tiene más, puedo dejarle en AREB. Si no tiene, tengo que ir a estudiar el 5Q. Si tiene el 5Q, es una mielodisplasia 5Q. Si no tiene, sigo. ¿Tiene displasia multilínea? Sí, entonces una mielodisplasia de multilínea. No tiene, entonces
no cabe ninguna. Tiene sideroblasto, es una de sideroblasto, y si no tiene, es una anemia refractaria. Y eso es todo, ¿ya? Ahora que tenemos el diagnóstico, tenemos por obligación que saber el pronóstico del paciente. Y para eso, efectivamente, que existen escalas pronósticas súper conocidas y en la que hay que aplicar, ¿ya? No hay otra. Esta escala está modificada, que es IPSS-R, esa es la modificada, la actual, y lo que hace es que, según el material genético, las de lesiones o las inversiones o lo que haya, te los va a, según su riesgo citogenético, te va a decir si tiene alto riesgo, poco riesgo, y eso te va a dar un puntaje. Y además de eso, tú le tienes que sumar si tiene blastos, cómo está la hemoglobina, y eso lo transformas en un puntaje, y el puntaje te va a dar un riesgo, que es lo que en el fondo vamos a conversar, porque si se fijan, acá la geriatría es súper importante. ¿En qué sentido? Acá la sobrevida bajo 60 y sobre 60 es completamente distinta. Entonces acá la edad, que a nosotros no nos gusta incluir la edad como un factor, aquí no deja de ser. O sea, aquí sí hay que pensar que acá hay peor pronóstico. Si se fijan, la mediana de sobrevida para pacientes bajo 60 años, ¿cierto? Miren, en el fondo, si tiene un bajo riesgo, el amarillo, mediana de sobrevida para pacientes bajo 60 años, 8,8 años. Si tiene bajo riesgo, pero imagínense si tiene alto riesgo, o sea, no alcanza a vivir un año. Así en el fondo, de letal puede llegar a ser esta enfermedad. Y en el paper hablan de la estratificación de riesgo, porque nosotros lo vamos a tener que hacer. Entonces, ¿por qué se modificó la escala anterior? Porque la citogenética nos iba dando más información y había que adaptarla. Y además porque tener blastos nos estaba dando esta como probabilidad de leucemizarse que tenía un peso. Por lo tanto, en esta corte la edad sí fue un factor para la sobrevida. No te habla de progresión, de que en el fondo se va a hacer leucemia, pero sí va a morir más un adulto mayor, ¿ya? Y por eso es tan importante evaluar el estado de robusto o no robusto en esta patología. Es un tema que nos vamos a dar cuenta que está lejos de estar claro. No es algo que se evalúe en la rutina de estos ensayos clínicos. Lo que sabemos hoy día es que a mayor comorbilidad, menor sobrevida, independiente de la edad que tenga la persona, y lo que más o menos se está viendo es que el autorreporte de la funcionalidad física tiene que ver con la sobrevida, ¿ya? Hay pocos estudios, pero de las cosas que les puedo decir que hay, es que requerir ayuda en actividades básicas de la vida diaria o la fatiga intensa han sido asociados de forma independiente a la sobrevida, ¿ya? Y este es el clásico estudio que se está como citando respecto a la VGI y el síndrome mielodisplásico. Y este es el algoritmo de la ATS, que ustedes van a ver, es súper complejo de qué hacer, pero lo vamos a hacer simple, ¿ya? En fondo, yo voy a tener una mielodisplasia y lo primero que tengo que saber es si necesita tratamiento o no. O sea, está muy anémico, está con una neutropenia, ese tipo de cosas, ¿ya? Si no lo necesita, lo sigo, porque yo no sé si esto se va a transformar o va a avanzar, eso no se sabe. Si lo necesita, ahí aplico el score de riesgo, ¿ya? Y el score de riesgo me va a decir si está en alto riesgo o bajo riesgo. Si está en bajo riesgo, lo que yo tengo que hacer es tratar de tratarlo con medicamentos, que en general son los hipometilantes, porque el material genético, no sé si recuerdan que tiene, en el fondo se plegan las histonas y que se hacen como unas señales en el material genético. Una de esas señales es la metilación. Cuando se metila el material genético, se silencian las cosas, no se expresan. Entonces, al parecer, están silenciados los factores como que hacen que se hagan los cánceres. Entonces, por eso se hace cáncer. Si yo pudiese hipometilar, o sea, sacar esos metilos, al parecer, algunos se podrían curar, como ese es el pensamiento fisiopatológico, ¿ya? Yo intento algunos de estos tratamientos. Puede ser lenalidomida, si es un 5Q, la eritropoyetina, factores estimulantes, pero si esto falla, lo que yo en el fondo quiero que empiecen a darse cuenta que aquí no queda otra alternativa que el trasplante. Y aquí estamos hablando de palabras mayores, ¿ya? Si es de alto riesgo, acá probablemente, si bien yo me voy a ir a tratar con agente, acá yo tengo que modificar la médula. Si es de alto riesgo, esto se va a leucemizar o se va a morir, entonces voy a ir rápidamente al trasplante, ¿ya? Si es que el paciente es candidato. Por lo tanto, las estrategias de tratamiento que alteran el curso de la enfermedad están enfocadas en pacientes de alto riesgo, porque para alterar el curso yo voy a tener que remover esa médula.
Los bajos riesgos y los frágiles, al parecer lo que tenemos que hacer es priorizar calidad de vida y minimizar la morbilidad. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a usar muchos antibióticos porque estos pacientes se van a infectar, vamos a tener que darles muchísimas transfusiones y también vamos a tener que usar estimuladores como la eritropoyetina. Y además lo vamos a transfundir tanto que probablemente van a necesitar quelante. Esto es como en el territorio que nos vamos a estar moviendo hoy en día nosotros. Datos como para saber, no hay que entrar en detalle, estas son patologías muy específicas, pero la azacitidina y la dacitabina son hipometilantes, ¿ya? En el fondo para tratar de que este material genético se arregle en su expresión, en sus factores ¿cómo se dice? Factores de... Bueno, para que en el fondo se traduzca lo que es la información correcta. De elección en adultos mayores es la azacitidina, porque tiene algunos ensayos en adultos mayores que tiene en el fondo demostrado su ventaja. Pero pudiese usarse el otro, ya está aprobado por la FDA, pero por eso ese es el primero que se usa. En el mundo real, o sea, con estos datos como epidemiológicos, observacionales, no ensayos clínicos, efectivamente es congruente. La azacitidina parece que tiene beneficios en este grupo, disminuye la necesidad de transfusión en un 40% y se producen complicaciones, pero también son menos. ¿Cuáles son las complicaciones de estos tratamientos? Acuérdense que ellos van a quimio, entonces, por ejemplo, si se retrasa la quimio porque se infectó, esa es una complicación. O las infecciones por hospitalización, ¿ya? O sea, que se hospitaliza por esa infección. ¿Cuáles son los desafíos? Que estos tratamientos tienen muchísimos riesgos. El mayor es que van a tener mielosupresiones intensas los primeros 6 a 12 meses. Y eso van a ser grandes dificultades de estos pacientes y los seguimientos que nosotros tenemos que acompañar a los hematólogos. Y esto lo vamos a ver incluso antes de saber si el paciente se va a curar o no. O sea, primero yo lo trato, la médula se apaga, aparecen todas las complicaciones y después en un año yo voy a decir, se curó, porque la médula empezó a crecer de nuevo. Así de difícil es. Y específicamente en el síndrome 5Q se usa la lenalidomida porque es un subtipo más favorable, ¿ya? Acá puede llegar como, si mi memoria no me falla, como a tasas del 90% de curación, o sea, este es un buen setting. Y hoy en día se está estudiando igual en síndromes que no son 5Q o en otros tipos. Pero ahí cambia la primera línea, ¿ya? Y este es el resumen, que esto es una diapo de la doctora Carmen Cao, y esto es con lo que se tiene que quedar, no con el de la H, ¿ya? Ese lo pueden consultar, pero esta es la idea. Tenemos el diagnóstico, bajo o alto riesgo. Si es de bajo riesgo, voy en el fondo como seguirlo y ver si necesita cosas. ¿Cómo? Transfusión. Si no la necesita, lo sigo. Si la necesita, le doy soporte, ver si necesita eritropoyetina, si se necesita factores de crecimiento, ¿cierto? Y si responde, maravilloso. Si no, voy a tener que irme a los hipometilantes o a los tratamientos como la enamidomida, la azacitidina que les dije, o ingresarlo a trial clínico. Hoy en día esto está en investigación. Si es de alto riesgo, efectivamente voy a tener que tratar de modificar esta enfermedad y ver las comorbilidades, pero si es frágil, probablemente voy a tener que caer de nuevo en terapia de soporte, y si no es frágil, lo voy a tratar, pero eventualmente y rápidamente voy a tener que ir a trasplante alogénico, ¿ya? O un trial clínico. Y esto es lo último que hay en el Journal de Oncología, que es el que la doctora Verónica en nuestro curso nos enseñó cómo a mirar un poco más. Esto es lo que hay. Y si se fijan, para el síndrome mielodisplásico ellos nos sugieren hoy en día que definamos si es robusto, si es prefrágil o frágil. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron con la escala clínica de fragilidad, que nosotros hemos discutido todas las implicancias que tiene, qué escala vamos a elegir, ¿cierto? Si va a ser Boco, Linda Fede. Acá es esta. Y con eso, si se fijan, si es robusto, le voy a dar tratamiento de soporte, agentes hipometilantes, y tengo que evaluar efectivamente si va a trasplante, ¿ya? Eso es lo que tengo que hacer. Versus los otros, en donde en realidad la terapia es de soporte, es poco probable que vayas, puedes evaluarlo, es poco probable que vaya a trasplante en el prefrágil y muchísimo menos probable, de hecho no aparece, en el paciente frágil, ¿ya? ¿Y por qué? Imagínense en el fondo lo que es un trasplante. El paciente se va a ir a quimio y a radio para que todas sus médulas, o sea, todas sus células clonales que están malas se destruyan, y eso va a destruir todos sus glóbulos rojos, su leucocito, todo. Cuando esté limpio, yo le voy a poner la médula del donante, ¿ya? Y eso tiene que encender, acomodarse y empezar a crecer. O sea, lo que nosotros vamos a tener es un ser humano hospitalizado, un adulto mayor, que no va a tener ninguna célula de defensa y que por lo tanto en los primeros días va a estar expuesto no solo a la neutropenia, a todas las infecciones que pueda tener en un ambiente hospitalizado, y eso le va a pasar en los primeros, al lado les dejé las fases de la quimioterapia, o sea,
los primeros 15 días es un desafío a la supervivencia. Pero no solo eso, sino que va a tener complicaciones hasta el año de todo lo que nosotros le vamos a haber hecho por ese trasplante. ¿Ya? Por lo tanto, son los adultos jóvenes los que han estado incluidos hoy en día en los ensayos clínicos que tienen que ver con trasplantes de médula ósea. Sin embargo, la ciencia nos ha permitido que algunos adultos mayores entre 60 y 60 y 80 años hoy en día hayan sido candidatos por su buen estado funcional y sus síndromes mielodisplásicos de alto riesgo, no uno de bajo riesgo. Y podemos ver que se han tratado algunas estrategias con reducciones de regímenes, porque en el fondo lo que yo tengo que hacer es hacer esta como preparación para el trasplante, ¿cierto? Tengo que matar sus células primero. Esto en general se ha tratado de hacer con esquemas como un poquito menos tóxicos y hay ya algunos inicios y algunos resultados que puede ser que en el futuro ya se traduzcan en conductas. Por lo tanto, hay que definir de una forma súper consistente y eso no está. ¿Qué es un adulto mayor fitness para este tipo de tratamientos? Y para eso es evidente para nosotros que la BGI es la herramienta que hay que incorporar, ¿ya? Tenemos que saber su funcionalidad, cómo va a utilizar recursos, porque este paciente se tiene que hospitalizar, este paciente tiene que consumir mucha hospitalización en principio, cómo va a estar su calidad de vida, si esto va a ser lo que él quiere, etcétera, etcétera. Y ahí les dejé como los tratamientos comunes usados en los regímenes de condicionamiento, que en el fondo como ejemplo, o sea, estamos hablando de ciclofosfamida y radiación en altas dosis, ¿ya? Respira. ¿Alguna duda, pregunta o algo para distraerse? Porque es denso, ¿no? ¿Pero vamos bien? ¿Sí? Ya. Leucemia. Entonces, ¿qué es la leucemia? Es la proliferación de estas células mieloides que están inmaduras, o sea, blastos, precursores, pero, me falta una ley, son más del 20% en la médula ósea. Eso es una leucemia, o sea, estamos hablando como del mismo espectro de enfermedad, ¿ya? Esta acumulación de células de la leucemia daña tanto la hematopoiesis que va a resultar en citopenias profundas porque esto se fue del control, ¿ya? Así de complejo es esto. Por eso se lo puse así, como a propósito. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la clasificación de las neoplasias mieloides. Dentro de las neoplasias mieloides tenemos la leucemia mieloide aguda y los síndromes mielodisplásicos, ¿ya? Por eso primero hablamos de esto y ahora vamos a hablar de leucemia mieloide. ¿Qué hay genéticamente detrás? Eso es el gráfico de la esquina superior derecha. Eso es lo que hoy en día conocemos. Imagínense lo que no conocemos. Esas son las explicaciones genéticas y moleculares detrás de estas alteraciones. Con esto que conocemos hoy en día, hubo que cambiar la clasificación de la FAB, que es la que les pongo abajo, que era más simple, a una clasificación como esta. Para que cada una de estas alteraciones cromosómicas, de lesiones, tuvieran su espacio. ¿Ya? Ahí. Pero nuevamente hablamos de lo mismo. Hablamos de células, blastos que aparecen en las médulas de las periferias, que para nosotros a simple vista se parecen mucho. Por ejemplo, acá tenemos una leucemia aguda mieloblástica, un M0, un M1, tenemos los bastones de Auer ya, que yo ya les había mostrado. Por lo tanto, lo que hay que saber es que las leucemias, si no se tratan, son fatales. Acá no hay otro camino, ¿ya? Por lo tanto, el tratamiento es agresivo y requiere de un muy buen estado funcional. ¿Y qué es lo que muestra el paper? ¿Qué fue lo que yo tenía que contarles? Este es el gráfico que trae, que efectivamente les muestra cómo la sobrevida cambia por edad. Dramáticamente, ¿ya? Por lo tanto, la edad sí se asocia a peores desenlaces, pero acá igual ocurre algo de ageísmo. Independiente de que estamos hablando de que hay algo de razón en esto, en Estados Unidos menos del 40% de los adultos mayores que pudiesen ser candidatos a tratamiento no se tratan, ¿ya? Aun cuando en el fondo pudiesen tener beneficio, incluso octogenarios. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que la edad se está usando como una medida subrogante, ¿ya? De un riesgo, que efectivamente hay un riesgo que tiene que ver con la biología del tumor. Parece que los adultos mayores tienen translocaciones o factores genéticos de más difícil tratamiento, y además su disminución a la tolerancia por sus comorbilidades y cómo son. Efectivamente es algo que tenemos que tener en consideración, pero la edad no puede ser una medida subrogante por sí sola, ¿ya? ¿De qué se mueren estos pacientes? ¿Qué es lo que uno se pregunta? Bueno, se mueren de infecciones porque no tienen células de defensa o de hemorragias. Eso es lo más frecuente.
Entonces, en todas estas clasificaciones genéticas que yo les mostré, las personas mayores son propensas a tener cariotipos de peor pronóstico, ¿ya? Además, sus proporciones como descritas son, más o menos, para que se haga la idea, bajo riesgo, 7,3% de los adultos mayores van a tener un cariotipo de bajo riesgo, intermedio un 79% y alto 13%, lo que se traduce en sobrevidas a 5 años de 34%, 13% y 2%. Además, las personas mayores tienen más multidrogoresistencia, más síndromes mielodisplásicos secundarios. Recuerden que yo les dije que si esto era por algo que había pasado, era más difícil de revertir esta situación, ¿ya? Y de nuevo, usando un resumen mucho más fácil de la doctora Carmen Cao, hematóloga, ¿cómo vamos a tratar esto? Esto es una leucemia, esto se trata. Aquí no empezamos como en el gráfico anterior, mira, veamos si funciona el agente hipometilante o si lo apoyamos con transfusión o el offset. No, o se trata o se muere, ¿ya? Por lo tanto, si el riesgo es favorable, yo lo voy a hacer quimio. La quimio se hace inducción y consolidación, ¿ya? O sea, parto la quimio y después tengo que quedarme un tiempo para asegurarme que se trató. Si son cariotipos normales, algunos de arriba, inducción y consolidación, pero ya abajo estamos hablando de inducción y trasplante. Y en los otros estamos hablando de inducción y trasplante. No hay otra forma. Por lo tanto, las personas mayores, ¿vamos a hacerlo igual? No estamos muy seguros. Lo que les puedo contar es que nuevamente la azacitidina en dosis más baja en un ensayo clínico parece que tiene ventaja, pero no tenemos una evidencia concreta de que los esquemas reducidos tengan algún beneficio en leucemia. Los ensayos clínicos incluyen personas con muy buen estado, las medianas de sobrevida siguen siendo malas, sin embargo los resultados, los ensayos como más recientes tienen sobrevividas un poquitito mejores, pero todas son globalmente malas, ¿ya? Entre un 30 a un 40% de los adultos mayores tienen remisión. ¿Por qué? Porque la heterogeneidad detrás, por eso les muestro ese gráfico, porque las inversiones, translocaciones y las cosas genéticas detrás son súper distintas. Entonces, la remisión va de acá a acá. Y además, el adulto mayor recae más y la mortalidad 30 días, como les mostré, todo lo que va a pasar en esos primeros 30 días de tratamiento, por supuesto que va a ser más, ¿ya? Los esquemas reducidos de la inducción para trasplante o los estimuladores de colonia o otras cosas no se han traducido en cambios en los esquemas de tratamientos que tiene la H, ¿ya? Lo que ustedes ven hoy en día, que es lo que hay, hoy en día no hay algo distinto para adultos mayores. Pero es un área de investigación activa, o sea, a los que les gusta la oncología es un área en donde se les invita a trabajar y mucho, ¿ya? De los que logran la remisión, no, eso ya se lo leí, acá, perdón. En el escenario de la posremisión, como les dije, no está claro porque en el fondo ellos le hacen este esquema de inducción y después hay que seguir, pero parece ser que el 20% de los adultos mayores no siguen el tratamiento y no tenemos claro si es porque efectivamente no se curaron o porque quedaron tan secuelados de esa primera parte que no fue candidato a la segunda. Y eso no deja de ser súper importante de evaluar, o sea, cómo quedó el estado funcional después de la inducción. Y a su vez, no se ha logrado que estos esquemas muestren que los trasplantes posteriores sean una ventaja respecto a no trasplantar. Se está intentando hacer esquema reducido, con ese esquema reducido si le va bien, lo trasplantan. Pero ¿será eso mejor que haberlo dejado sin trasplantar? No lo sabemos. Ojo que la leucemia promielocítica es una leucemia especial y aquí les tiene que sonar el ATRA porque esta también tiene una tasa de depuración que se acerca como al 90%. Y esta es la tabla que salía en el trabajo, que es solamente para mostrarle la cantidad de modelos que se están creando en esta patología. Los tratamientos se están modificando, las características del tumor hay que describirlas, ¿ya? Tenemos que describir las variables clínicas, por ejemplo, creatinina, hemoglobina, neutropenia, un montón de cosas, pero además de eso tenemos que caracterizar lo que a nosotros nos importa. Y desde el punto de vista de nosotros, porque, por ejemplo, sabemos que los oncólogos usan el ECO, el Karnofsky, ¿cierto? Pero nosotros queremos saber velocidad de la marcha, SPPB. Todas esas variables clínicas hay que estudiarlas y en función de eso también decidir los desenlaces que no solamente son sobre vida para nosotros, son calidad de vida. Por lo tanto, los modelos hoy en día son muy heterogéneos, las mortalidades que predicen estos modelos van entre el 16 al 71%, las remisiones entre el 12 al 91%, imagínense, la sobrevida a 3 años es del 40%,
y las características de las leucemias no se explican por sí solas, solo poniéndole edad. O sea, hay muchos otros factores y que tampoco son solo lo que usan los oncólogos, como el índice de Charlson o los índices de comorbilidad de trasplante, tampoco el ECOG, tampoco el Karnofsky. O sea, solo sabemos que hay algunas mediciones que están funcionando, el autorreporte, la velocidad de la marcha, pero no lo sabemos concretamente. Hay un ensayo prospectivo en adultos de sobre 60 años que dice que el 63% tiene a lo menos un déficit cognitivo, funcional, ¿ya? Por lo tanto, la utilidad de la VGI se encuentra en evaluación en muchos ensayos actualmente que aún así probablemente van a ser insuficientes. Hay que hacer mucho más. Y esto es lo que tenemos hoy en día. Y acá se van a fijar que aparece la edad. Si alguien tiene leucemia, la H dice, tiene que ir a quimioterapia. Todos, no importa qué edad tiene. Primero vamos a ver si es candidato a quimio, pero si es, fue a quimio, ¿ya? Y se le va a hacer la inducción. La inducción que se llama es la 7 más 3 o 3 más 7, eso es lo que van a escuchar, que en realidad son 3 días de antraciclina más 7 días de citarabina. Entonces, súper grande. Si esto funciona, el paciente va a poder pasar a la etapa de consolidación. Y la consolidación aparece la edad. Si es joven, esta es la aproximación, pero si el paciente es adulto mayor, la consolidación va a depender si el riesgo genético es favorable o es intermedio. Si el riesgo es intermedio o alto, dice, no hay tratamiento establecido. Considera el trasplante, ¿ya? Pero con bajas comorbilidades, y esto está en investigación, por lo que se viene si es que tú le haces el trasplante. La inducción que produzca remisión completa pasa en el 70 al 80% de los menores de 60, pero si tiene más de 60, vamos a llegar a 30-50%, considerando que tiene un buen estado funcional, porque si no, no habría sido candidato. Por lo tanto, siempre es lo mismo, o lo que nosotros es nuestra consigna, tenemos que individualizar esto, aunque les esté hablando de valores tan terribles y tanta mortalidad. Este paper lo que hace es resumir la poca evidencia que hay de baja calidad, ojo, y te sugiere esta aproximación. O sea, si el paciente tiene una leucemia y es frágil, ¿cómo lo puedes hacer? ¿Qué es lo que sabemos hoy día? Porque tenga una performance baja con un ECO, porque tenga comorbilidad alta, porque tenga actividades de la vida diaria afectadas. Bueno, va a tener mucha mortalidad. Si la biología del tumor es favorable, haga esto, y si es intermedia, haga esto otro. Si el paciente es muy fit, y ahí está como lo aproximan, aquí es donde tenemos la mejor evidencia para ser agresivos, ¿ya? Muy, muy robusto. Sin embargo, obviamente tenemos ensayos clínicos que están en curso para ayudar a diferenciar muchísimo más. Si se fijan aquí, son solo 3 categorías y yo creo que a todos nos salen muchísimas preguntas. Por lo tanto, y ahora después de esta agotadora clase, espero que los objetivos se hayan logrado, que eran qué son los síndromes mielodisplásicos y la leucemia, cómo y cuándo se sospechan, que ya dijimos que en el fondo son enfermedades clonales de células precursoras, que las sospechamos, el índice de sospecha no es tan evidente, son pacientes que tienen anemia, que parece que como estas células inmaduras son grandes, hay volúmenes corpusculares más grandes, ¿cierto? Pero además son pacientes con infecciones recurrentes o hemorragias o cansados, adultos mayores, sexo masculino, como el caso que yo les traté de mostrar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Vamos a requerir la ayuda de los hematólogos. Si bien el hemograma nos va a entregar muchísima información, no podemos hacer este diagnóstico si no tenemos mielograma, si no tenemos biopsia, si no le echamos mano a la citogenética hoy en día, y que los tratamientos, como les dije, son terriblemente agresivos, requieren un buen estado funcional. ¿Cómo son los trasplantes? Que yo creo que es necesario conocerlo, y además de eso, ¿por qué vamos a tener que llamar al geriatra? No solo porque va a ir a trasplante, sino que porque si no va a ir las cosas que conversamos siempre. ¿Qué es lo que quiere? La proporcionalidad, cuáles son sus deseos, su familia, su expectativa de vida o las cosas que le quedan pendientes. Todas esas cosas son las que nosotros en realidad podemos ayudar al oncólogo. Y de las conclusiones que aparecían en el trabajo, se están logrando avances significativos en la comprensión y la complejidad, como vieron, de la biología tumoral y las características de los pacientes, pero falta muchísimo. Los ensayos efectivamente tienen que ir dirigidos a subtipos de leucemia, porque no son todos lo mismo, y además de esos subtipos de pacientes adultos mayores, como pueden ser en forma, vulnerables, a causa de la palabra vulnerable, que nosotros no lo usamos mucho, frágiles, etc.
caracterizar la funcionalidad, o sea, realmente caracterizarla, no solo un autorreporte, para predecir cuál va a ser el mejor tratamiento y la tolerancia, y finalmente que la toma de decisiones por este tratamiento requiere una conversación muy seria que incluya todos los aspectos de un adulto mayor, no solo los del tratamiento, para que esta evaluación sea individualizada y este tratamiento sea acorde al paciente.